Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta tarde de la segunda jornada del curso de verano El mundo de Carlos V, 500 años de protestantismo, el impacto de la Reforma en la Europa imperial y actual, organizado en el marco del Campus Juste, de la Fundación Academia Europea de Juste. Contamos esta tarde con la profesora María Isabel López Martínez. Aquí aparece ya en el programa como tal. Rompemos un poquito la línea de esta mañana. Como sabéis, ayer hemos estado hablando de la Reforma y el impacto de Lutero en Europa. Hoy lo hemos centrado más en el tema español. Inicialmente esta tarde teníamos prevista una ponencia sobre el caso extremeño que hemos pasado a mañana, que vamos a dedicar más al tema iberoamericano y vamos a tocar temas de literatura. En este caso, pues la profesora Isabel López, ella es a la vez directora general de la Universidad de Extremadura, secretaria general, perdón, de la Universidad de Extremadura, y bueno, pues mañana tienen un claustro y hemos tenido que cambiar la ponencia a este día porque a toda costa pues quería estar con nosotros, ha estado en todos los cursos de verano y, por supuesto, pues para nosotros es un honor que nos acompañe. Y bueno, pues aunque rompamos esta línea conductora, la asociamos mentalmente con lo que también se va a hablar mañana y paso directamente a presentar a la profesora María Isabel López Martínez. Ella es doctora en Filología Hispánica y profesora titular de Teoría de Literatura Comparada. Ha obtenido varios premios, algunos como por ejemplo el concurso sobre lectura del Quijote o el premio de monografías del Archivo Hispalense. Tiene también varias publicaciones en el ámbito de la investigación en teoría y crítica literarias. Ha escrito 12 libros y un centenar de artículos publicados en varias editoriales y revistas internacionales. Ha sido jurado también de importantes certámenes como el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de poesía y es también investigadora experta de la ANEP y miembro del Comité Directivo de la Asociación Española de Teoría de la Literatura. Pertenece además al Grupo de Investigación Transculturalidad e Intertextualidad y ha impartido docencia y másteres de humanidades de la Universidad de Extremadura, de la Universitat degli Studi di Bergamo y en la Universidad de Salamanca, además de conferencias en varias universidades europeas y norteamericanas. Su ponencia la ha titulado Protestantes en lírica, de Juan Ramón Jiménez a la generación del 27, con lo cual nos va a dar una perspectiva totalmente diferente, pero bueno, en cierto modo vinculada también a lo que hemos estado tratando esta mañana, ¿no? Esa relación desde España o con España con el protestantismo. Maribel, es un placer y un honor, como siempre, para nosotros tenerte entre estos muros y la audiencia es toda tuya. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias al director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Juste por haberme invitado a estar esta tarde de nuevo aquí entre estos muros. También muchísimas gracias a los directores del curso, al profesor César Chaparro, a la profesora Martínez de Codes, Rosa. Y muchísimas gracias, ya digo, por haberme recibido una vez más en este sitio para mí entrañable, al que llevo pues tanto tiempo asistiendo. En efecto, yo voy a trabajar sobre un motivo literario, y es cómo varios escritores, empezando por Juan Ramón Jiménez, han visto a los protestantes y lo han reflejado en sus poemas, en algunos, especialmente en algunos de sus libros. Hay un material que hemos pasado, yo creo que tenéis todos ese material, porque lo que voy a hacer en este tiempo es leer poesía, que creo que es lo que realmente a mí me gusta y lo que si algo sé hacer dentro de este oficio medianamente, pues es eso, leer e interpretar poesía. Para los autores en los que yo quiero trabajar un poquito esta tarde, que son, como digo, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Luis Cernuda, si me da tiempo, no sé si vamos a llegar a Luis Cernuda, el protestante es el otro,
Yo voy a trabajar sobre libros de estos tres poetas, los tres andaluces, que en un determinado momento de su vida se desplazaron a América del Norte, en concreto pues a Estados Unidos y a México, por diferentes causas. Los dos primeros, en los libros que vamos a abordar hoy, El diario de un poeta recién casado y Poeta en Nueva York, Juan Ramón Jiménez y Lorca, la causa que les había impulsado eran motivos personales. Conocemos de todo, todos conocemos que Juan Ramón en 1916 fue a Estados Unidos a casarse con Zenobia. Y en el caso de Federico García Lorca fue un poquito después, en el 29, a estudiar en Washington y a alejarse del ambiente claustrofóbico que le había producido una profundísima crisis aquí en España. En el caso de Cernuda, los textos que voy a traer son de años después, son del 52. Los motivos son diferentes porque se trata de un poeta que vive el exilio. Vive el exilio, sobre todo cuando escribe los textos que vamos a leer, vive en México y desde ahí también reflexiona siempre en los tres casos, pues mirando los propios orígenes. Todos ellos se enfrentan con un mundo diferente, el mundo anglosajón, que, como digo, para ellos significa el otro. En el caso de Cernuda, además, el escritor opera desde una perspectiva organizada en marcos, porque él está exiliado en México, es decir, para él también México es el otro, es otra realidad, y desde ahí compara Estados Unidos. No como en los anteriores casos, que se compara la vivencia establecida directamente en España con la vivencia en Estados Unidos. En todos los casos, en el caso de Cernuda especialmente, este juego de marcos a tres bandas, es decir, España, México, estableciendo comparaciones España-México y México-Estados Unidos, no se hace a veces explícitamente, pero sí hay una comparación implícita según vamos a ir viendo. Antes de pasar a meternos con los textos, yo quiero, muy de pasada, porque no tengo tiempo, aludir al concepto de otredad o al concepto de alteridad. Han sido muchísimos intelectuales, sobre todo en el siglo XX y también en el XXI, el que han trabajado, han reflexionado sobre la otredad. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, Octavio Paz, y especialmente, y quería recordarlo yo aquí hoy, Todorov, que, como saben, es uno de los intelectuales señeros, es búlgaro, nació en el 39 en Bulgaria y nos dejó en París en febrero. Y quiero recordarlo no solo porque en su libro del 89, Nosotros y los otros, abordara el tema de la otredad de manera monográfica, sino que también porque fue uno de los académicos de Juste, que, bueno, que se nos ha ido, igual que se nos ha ido hace poco tiempo también Simone Weil. Y como homenaje también sirvan estas palabras y como recuerdo de alguien que, aunque ha estado lejos, también ha estado cerca de nosotros. Por otredad se entiende lo que no es propio, un valor que digo que a veces estos teóricos lo hacen sinónimo de alteridad. En antropología, la alteridad u otredad es el conjunto de seres humanos y elementos culturales que no son yo o que no pertenecen a lo mío. Si el otro es diferente a mí, puede ser evidentemente superior, inferior o incluso semejante, con analogía siempre, pero no totalmente idéntico. Al reconocer la existencia del otro, y todo esto entendéis que estamos hablando porque vamos a hablar de protestantes y el protestante va a ser visto como el otro desde estos escritores que tienen una cultura de base católica. Digo que al reconocer la existencia del otro, la propia persona reconoce su identidad y para lo que a nosotros nos interesa, su cultura y la religión como parte de esta. Tanto en Juan Ramón Jiménez como en Lorca y en Cernuda, el nosotros equivale al mundo occidental sensu lato, pero partiendo de la visión de españoles. El otro coincide con el mundo norteamericano de cultura anglosajona. Los tres poetas, como decía, son desplazados y siempre perciben con ojos europeos, comparan, también buscan las diferencias, critican lo propio muchas veces, no son en ninguno de los casos escritores acomodaticios
con lo español y en concreto tampoco con el catolicismo en absoluto, pero también saben ver lo extraño, lo que es diferente a la cultura de partida. En el caso de la religión, pues aparecen distintos marcos, como he dicho. Por una parte están ellos, sea Juan Ramón, sea Cernuda o sea Lorca, que se oponen a la España católica en muchos casos, y para ellos es lo otro. Esto es bastante claro en la mayor parte, lo vamos a ver en los textos, cómo no son muy, como he dicho, no son muy acomodaticios con lo que ellos consideran catolicismo. En el caso de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, él defiende su cultura católica de base. Hay algunos poemas magníficos, por ejemplo, hay un poema que se llama Navidad, un poema en prosa que pertenece a Platero y yo, y canta, bueno, pues la Navidad en los campos moguereños con leve nota costumbrista, pero con una belleza impresionante. No reniega Juan Ramón del cristianismo en casi ningún caso, pero sí del catolicismo. Es decir, el catolicismo férreo, él establece esta diferencia, cristianismo, catolicismo, entendido el catolicismo como toda la marca externa, todo. Y en el caso de Cernuda, sin embargo, es muchísimo más aguzada, es muchísima más aguzada la crítica. Incluso Octavio Paz señalaba: en Cernuda apenas si aparece la conciencia de culpa, y a los valores del cristianismo opone otros, los suyos, que le parecen los únicos verdaderos. Sería difícil, dice Octavio Paz, encontrar en lengua española un escritor menos cristiano. El caso de Cernuda es el más estricto. Para Lorca vive desde la base también católica, aparecen referencias al catolicismo continuamente en su obra, desde los primeros libros. Solo tenemos que recordar en El romancero gitano los grandes romances que escribe sobre Santa Eulalia, sobre los arcángeles. Es decir, el elemento religioso en Lorca es continuo, en el teatro igual, pero sin embargo no comulgan, y nunca mejor dicho, con un catolicismo ortodoxo en ningún caso y practicante. Ya digo, por una parte se encuentran los escritores que son el yo, enfrentados a esa España católica que para sí mismos ya en muchos casos es el otro. Pero hay otro bloque de enfrentamiento también, que es con esos que son todavía más otros, porque son ellos que son los protestantes y la cultura protestante en general, que miran en sus libros y que absorben y reflejan en sus libros representados en esos Estados Unidos que ellos visitan. En el caso de Cernuda, como digo, hay una particularidad porque él establece la diferencia a partir de México. México comparado, y la experiencia mexicana comparada con la de Estados Unidos. Y ahí funciona subliminalmente también en muchos casos una visión, implícitamente una otredad subliminal, porque él ve en el mexicano el buen salvaje, en muchos casos, heredero este concepto del pensamiento dieciochesco y de figuras tan importantes como Rousseau, Diderot, Montesquieu, etc. Bueno, vamos a ir ya directamente a los textos, que ya, como digo, es lo que realmente a mí me gusta hacer. Y vamos a empezar por el primer poema, el poema de Juan Ramón Jiménez, del diario de un poeta recién casado. Es el poema que he dado suelto, el número 63. Está localizado en Boston porque tiene, evidentemente, la estructura de un diario, de un libro de viajes también, y fechado el 11 de marzo. Y dice Juan Ramón: todo el día atravesado mi pecho por esta sola luz, puñal de la primavera. Luz que era una sombra portadora de vida. Sí, la sombra fugaz del pájaro de esta mañana, por los colores calientes, color y sol, de la vidriera de la iglesia de Phillips Brooks, se ha trocado en vuelo de oro, como se trueca en sombra el sol que se mira mucho por la sombra de mi alma. Fíjense que el poema empieza hablando de la primavera, cuando realmente el 11 de marzo todavía no es la primavera, pero a Juan Ramón no le importaban mucho estos detalles. Él miraba
más por la percepción subjetiva, teniendo en cuenta la temperatura, la luz y no la estación propiamente dicha, que como bien sabemos pues comienza unos días después, el 21 de marzo. Desde las primeras líneas de este poema en prosa aparece el yo en mi pecho, es decir, aparece la primera persona lírica y la imagen de un puñal de la primavera. Con esto está utilizando Juan Ramón uno de los tópicos ancestrales, que es mirar el rayo luminoso como si fuera un arma blanca. Es la imagen del poeta inspirado, platónico, propio de su concepto de creación, que aparece también desde los primeros libros de poesía juanramonianos hasta el final, que escribe Dios deseado y deseante, animal de fondo. Es la idea y está clara aquí en este texto, y vamos a seguir viendo, de que el hombre, el poeta terrenal, por el espíritu que tiene, es capaz de conectar con ese mundo de la belleza, el mundo de la idea platónico, pero tiene que haber una inspiración muchas veces que puede provenir de elementos externos como un determinado paisaje, un determinado medio, como vamos a ver aquí, un paisaje urbano, o propiamente de afecciones del espíritu. Y algo importante también para Juan Ramón siempre, el acto creativo, concebido así a la manera platónica, siempre es doloroso, siempre es doloroso. Por eso tiene sombras y luces. La luz es la inspiración, pero tiene parte también de la sombra, que es lo real y que muchas veces lleva al dolor. Juan Ramón evoca la sombra fugaz del pájaro de esta mañana por los colores calientes, color y sol de la vidriera de la iglesia de Phillips Brooks. Ahí está el primer indicio, vean de cómo Juan Ramón está percibiendo una realidad anglosajona y además una obra protestante. Porque esa iglesia, es verdad, es una iglesia bostoniana y el nombre responde a uno de los predicadores, es una iglesia protestante, y es la Iglesia de la Trinidad de Boston, y en concreto ese nombre responde al de un clérigo famosísimo que vivió en el periodo de 1835-1893, que desempeñó la mayor parte de su labor en esa ciudad, perteneció a la Iglesia Evangélica de Pueblo Nuevo, fue, ya digo, muy, muy famoso en los años en los que Juan Ramón visitó Estados Unidos. Él se había ordenado el clérigo en Harvard y, entre otros cargos, fue también consagrado obispo de Massachusetts en 1891. Se caracterizaba también por ser uno de los clérigos más elocuentes del momento y más estimados porque publicó sus sermones. Y los sermones de este clérigo sirvieron de referencia pues, a muchísimos otros clérigos del momento. Es decir, cuando Juan Ramón selecciona la iglesia, no es una iglesia cualquiera. Cuando se enfrenta a una realidad diferente a partir de esa iglesia y tiene que nombrar a un clérigo de esa iglesia, tampoco opta por un clérigo cualquiera, sino por alguien que en la realidad norteamericana, cualquiera que hubiera leído en el momento este poema, es capaz de poner en situación y es capaz de identificar. Algo que a nosotros ahora se nos escapa porque pertenecemos también a otra realidad y que creo que el crítico literario es lo que tiene que hacer, poner en su contexto y desvelar lo que realmente dice el texto y desvelar las referencias directas. La interpretación del poema no es una interpretación difícil porque es el mismo Juan Ramón de siempre, con las mismas ideas teóricas y con el mismo pensamiento. Él dice que la sombra del pájaro que atraviesa esa vidriera de la iglesia concreta, es decir, es lo efímero frente a lo permanente para él, que es esa iglesia, se ha trocado en vuelo de oro, es decir, se ha hecho algo imperecedero, se ha hecho algo inmutable. Ese es el valor del oro que muchas veces Juan Ramón lo utiliza como símbolo. Recordemos que Juan Ramón Quimera es simbolista, ha aprendido en el simbolismo
francés y en los grandes escritores simbolistas franceses, entre otras cosas porque cuando estuvo enfermo después de la muerte de su padre, cuando era joven, pues pasó varios años en el sur de Francia para curarse de la neurosis, de la que no se curó en la vida, nunca se curó de esa neurosis, pero sí de la crisis, y ahí aprovechó para leer toda la poesía francesa en boga del momento y a los grandes simbolistas también. Esta sensación efímera de estar frente a una realidad diferente, que me impresiona porque es diferente, se ha convertido en perdurable, en vuelo de oro, al ser trasladado a la escritura, porque como bien decía el adagio, pues verba volant scripta manen, lo escrito permanece. Al final aparece un símil, como se trueca en sombra el sol que se mira mucho, es decir, ese juego de vaivén, algunas veces lo que nosotros consideramos muy importante, muy bello, muy hermoso, de tanto tocarlo, llegamos a hollarlo y a gastarlo, es decir, se hace opaco, igual que nosotros cuando miramos al sol con todo lo brillante que es, al final acabamos por no verlo, por ser opaco. Este es el mundo de Juan Ramón. Y la clave está cuando dice por la sombra de mi alma, es decir, la intervención del poeta para fijar, del espíritu que es capaz de captar y fijar, ¿no? Hay un poemita de los miles, ¿no?, que tiene Juan Ramón sobre su poética, porque son poemas en los que hay latente mucha metapoesía, ¿no?, que dice: las cosas me dan a luz, yo las amo, y en arcoíris de gracia me dan hijos, me dan hijos. Es igual, es decir, hay que poner algo humano en la creación, pero siempre sometidos a la inspiración que es la gracia, y de ahí sale el hijo, que es la obra. Vemos que en este poema, y es lo que me interesa a mí realzar aquí, la visión de lo protestante, que es subliminal, aunque está explícito cuando reconstruimos cuál era la Iglesia, es positiva y está ligada a la belleza, a la espiritualidad. Es un elemento caracterizador del paisaje urbano y es capaz de provocar poesía. Eso no va a suceder, ya lo advierto, en todos los casos de los poemas de Juan Ramón que vamos a ver. Pero no tiene tampoco una visión Juan Ramón unilateral en absoluto cuando se enfrenta a determinados hechos. Casi nunca tiene una visión muy unilateral, sino con muchas perspectivas. Y también en el caso de los protestantes y el otro en este sentido, el otro porque es de otra religión. Vamos a ir a otro poema, este lo voy a leer muy rápidamente, porque nos ayuda, este no habla de protestantes, pero nos ayuda a entender lo siguiente. Y es el poema que titula New Sky. Yo lo pronuncio casi como él, él pronunciaba así y lo decía, que quiero pronunciar así como hablaban los andaluces y como me enseñó mi madre, ese era su ideal. Es precioso cómo defiende él el ideal del sur, en la norma del sur, para hablar español, ¿no? Dice Juan Ramón: oh, qué cielo más nuevo, qué alegría, más sin nombres. Parece, y palmoteo y salto, que la gloria del cielo, ataviada de una manera antigua y recargada, amontonada barrocamente, está allá, lejos, por el este, cuya nubarronada de poesía baja tiene la tarde todavía en oros rosas de agonía. Está allá lejos, sobre Europa, que se acerca la emoción al horizonte, igual que una edad media. Del cielo, qué alegría, sin historia, y salto y palmoteo, sin historias, dice Juan Ramón. Bueno, ¿cuál es la clave de este texto? Va a ser importante para entender lo siguiente. Él titula no Nuevo Cielo, el poema, sino titula en inglés porque, claro, él decía, recordadlo bien, que las palabras son las cosas, que por mí vayan todos, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que por mí vayan todos a las cosas, los que ya las olvidan a las cosas, los que ya las recuerdan a las cosas. Inteligencia, dame el nombre, el tuyo, el suyo, el mío de las cosas. Él decía que el nombre era la mejor manera de llegar a las cosas. Como él ve un cielo nuevo en Estados Unidos, que no es el mismo que ha visto en Europa, tiene que poner otro nombre, y pone el nombre de lo desconocido para él, que es el nombre en inglés. Y dice: oh, qué cielo más nuevo, qué alegría, más sin nombre. Por eso, porque para él no es capaz todavía de nombrar este cielo. Y empieza a describir las nubes, ¿veis? Y el juego con está allá lejos por el este, él
el atardecer, esa nubarronada de poesía baja, que está en Oros Rosas de Agonía, es una descripción del atardecer, con los colores del atardecer en ese lugar nuevo. Y recuerda desde allí el cielo que él bien conoce, con la palabra que él bien conoce, que es el cielo suyo, que es el cielo de Europa. ¿Ven cómo cambia la perspectiva? Y dice, está allá, lejos, sobre Europa, que acerca la emoción al horizonte, igual que una edad media del cielo. ¡Qué alegría! Sin historia, y salto y palmoteo, sin historia. Lo clave también está al final del texto. Es decir, yo estoy aquí, en Estados Unidos, sin historia. Esa es también muchas veces la concepción que el europeo, que el español tiene cuando pisa el suelo americano. Están sin historia, sobre todo el suelo norteamericano. Y, sobre todo, es importante ese juego con la derivación de plural, de singular, plural, sin historias. Es decir, al estar en un lugar alejado de mi entorno, que es el que me ha provocado pues los problemas, las crisis, estoy sin historias. Es decir, estoy libre también, liberado, porque no tengo ese peso algunas veces del conjunto. Bueno, pues esto es importante para entender el valor de la palabra cuando él va nombrando, y como vamos a ver, va a ir nombrando protestantes, va a ir nombrando iglesias. Vamos a otro texto en el que cambia sustancialmente la visión positiva que hemos visto de las iglesias protestantes a progresivamente una visión más crítica y más negativa. En Nueva York, el 28 de marzo, escribe Juan Ramón, en la baraúnda de las calles enormes, las iglesias teatrales, livianas, acechan echadas, la puerta abierta de par en par y encendidos los ojos como pequeños y mansos monstruos medievales, caricaturizados mal por un arquitecto catalanista. Bueno, es que, Juan Ramón era muy, muy, muy irónico y, además de ser muy irónico, era también muy, muy malevolente. Ven cómo, si han estado, por supuesto, en Nueva York, en las grandes ciudades, ven todos los edificios de 1916 no eran los de ahora, evidentemente, pero sí para un español de Moguer que ha vivido en Madrid, que ha vivido en Sevilla, en todo caso, ha vivido en el sur de Francia, le llaman poderosamente la atención. Y encuentra, sin embargo, algo que también nos suele llamar la atención todavía a nosotros, esas iglesias que están casi copiadas a las iglesias europeas, desplazadas absolutamente del lugar que parece que en el que se han acomodado. Y ven cómo personifica al principio la baraúnda de las calles enormes, iglesias teatrales. Observen cómo suena, baraúnda de calles enormes, con esas aliteraciones de nasales, además, cómo va haciendo enumeraciones grandes, y para contrastar con las iglesias teatrales. ¿Ves? La falsedad ya está ahí, al decir que las iglesias son teatrales, porque no están en el lugar realmente que les ha correspondido. Y es verdad, porque muchas veces, ven, a la personificación además, dice livianas, porque contrastan, son muy pequeñas respecto al resto de los edificios. Todavía nos sorprende cuando nos dicen, bueno, vamos a ver la iglesia de San Patricio, la famosísima catedral de San Patricio en Estados Unidos, en Nueva York, y nos esperamos pues, como la catedral de Burgos, ¿no? En el contexto y los alrededores de la catedral de Burgos. Y te encuentras pues el edificio Rockefeller y una iglesita que será una catedral de San Patricio, pero que cualquier catedral de por aquí es 7 veces más grande que la de San Patricio, ¿no? Claro, ese contraste lo advierte Juan Ramón rápidamente. ¿Ven cómo personifica la iglesia? Dice, acechan echadas, ya la puerta abierta de par en par y encendidos los ojos, les llama siempre muchísimo la luz, las ventanas encendidas como los ojos, como pequeños y mansos monstruos medievales, dirían los modernos, desubicación. Esa es una palabra que a mí no me gusta nada, ¿no? Deslocalización. Estos son como monstruos medievales arrancados y llevados allí a una estética que no le corresponde y a un entorno que no les corresponde. Y luego caricaturizados mal por un arquitecto catalanista, yo no sé si está tirando pullas a a Gaudí y a todos los modernistas que son de su misma época. Además que para él, que está acostumbrado pues a la grandiosidad y del arte andaluz, sobre todo del arte sevillano, no dejaba de parecerle algo también tremendamente falso. Una idea que a mí algunas veces me ha rondado la cabeza también. Y eso lo digo de manera eufemística, si quieren, ¿no? Recordando a Concha que no suele utilizar eufemismos. Bueno, dice, el raudo mirar sorprende.
desde el tumulto, vagos colores de entrañas tristes. Hablamos de Cristo crucificado. Entra a descansar un punto olvidado del bullicio mundanal, como dicen los jesuitas. Te abro esta puerta para que entres en la paz. Así rezan con cristales de colores encendidos de noche, cual los demás anuncios, largos letreros en las frentes de sus complicadas arquitecturas de colores, sectas y pretensiones diferentes. Pero no es posible entrar. ¿Cómo, siendo mayores que un juguete, entrar en él? Y son juguetes las iglesias de un gran escaparate. Aquí sí que ya está la visión juanramoniana de la iglesia, esa iglesia con la que él, y a partir de los edificios, con la que él no se siente en absoluto identificado. Al principio veíamos que decía que eran teatrales, ¿no? Y va a desembocar en que esas iglesias son juguetes de un gran escaparate. Para él, parte de la cultura norteamericana, según su visión, es un gran escaparate, en el que todo se compra, todo se vende, en el que el anuncio luminoso es el que va llamando y es el que va marcando. Es que hay que ponerse en situación. Yo dudo mucho que hubiera luz eléctrica por las calles de Moguer en 1916, y como en Madrid evidentemente sí, ¿no? Pero él estaba acostumbrado también, sus ojos estaban acostumbrados a otra realidad. Y lo que más le llama la atención es ese mundo de neones, de luces luminosas. Y observen también cómo siempre, ya digo, mira desde la perspectiva de una persona que tiene una formación católica. Habla de los jesuitas. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, igual que Alberti, él estudió con los jesuitas del puerto de Santa María. Ese fue su colegio, el colegio en el que estuvo interno mucho tiempo. Y siempre mira esos letreros que ahora curiosamente los pone en español, no los pone en inglés, cuando muchas veces se utiliza también el inglés de llamada a los fieles, y compara esos anuncios con cualquier anuncio de medias, como en otros poemas aparece, o con cualquier anuncio de Coca-Cola. No dice exactamente Coca-Cola, pero está dando esa visión de la religión, de cómo él cree que se entiende la religión en ese medio, ¿no? El siguiente poema es Domingo de Ramos, y este se entiende perfectamente, solo lo leo rápido. Una celebración que él conoce también perfectamente, que con procesiones, con todo, bueno, lo que es el Domingo de Ramos previo a la Semana Santa, y sabe que es Domingo de Ramos cuando está en Nueva York en este momento, pero claro, está despojado ese domingo de toda la cultura católica que lo rodea, y entonces por eso pregunta a qué lo entienden cuando dice domingo, ¿no? Pero igual que el cielo, ¿no? Este es el Domingo de Ramos, no encuentro el Domingo de Ramos como lo entiendo yo, ¿no? Dice, este domingo no es mío, nada sé de esto que llaman aquí gloria, claro, porque es una gloria diferente. Esa es la gloria desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los otros. Rosa de fuego sin calor, de colores sin luz ni transparencia, contra un cielo vacío en la mañana sin paraíso. Están jugando con su caleidoscopio contra el sol triste. Domingo, las campanas no dicen nada. Claro, el acompañamiento de las campanas en nuestra cultura es continua. Si sois de pueblo, pues escucháis, la campana marcaba los ritmos de la vida en los pueblos, y en las ciudades también. La campana tocaba al amanecer, la campana va marcando las horas, la campana toca el ángelus, la campana toca vísperas, la campana toca muerto. Muchas veces. La campana toca rebato, cuando hay que apagar los fuegos. Y entonces él dice las campanas, para él estas campanas, igual que el cielo, ese sonido tampoco es para él palabras, no dicen nada. El sol está traducido en un oro débil, ¿eh? No es el sol, es una traducción del sol. No es oro que es lo perdurable, sino es el oro débil, porque no es el mío, porque es el que se va a escapar. Y por eso Dios no entiende, es su propio Dios el que no es capaz de estar allí, el que no entiende. Dice, en este cielo, ¿quién me conocería? Domingo, amor, domingo. La sensación de sentirse perdido en una cultura con la que no se identifica porque le faltan los referentes culturales.
Bueno, las iglesias algunas veces también aparecen en los cementerios. Aquí tenemos al profesor Lava, que hace mucho tiempo había escrito sobre los cementerios en el diario, ¿no, profesor? Había estudiado los cementerios en el diario. Dice Juan Ramón, pero ya cuando va de viaje hacia Filadelfia, en plena primavera, en mayo. Otra vez sí, y ciento, el mayor atractivo para mí de América es el encanto de sus cementerios sentidos, sin vallas, cercanos, verdadera ciudad poética de cada ciudad. Esto es Larra, pero al revés, porque Larra decía que España era un inmenso cementerio. Aquí Juan Ramón siempre, pues ahora le da la vuelta, ¿no? Para él el cementerio es como otra ciudad dentro de la ciudad porque no hay muros de separación. Y por lo que luego va a decir, ¿no? Dice que atan con su paz amena el locus amoenus en un cementerio, el locus amoenus en un cementerio. Y cantada de pájaros, qué curioso, claro, los pájaros también en el cementerio, en medio de la vida, más que los jardines públicos, que los puertos, que los museos. Una niña va entre las tumbas. Juan Ramón ha escrito mucho, igual que todos los modernistas, ¿no? Nunca se puede decir todos, pero muchísimos modernistas, sobre un motivo al que vuelven casi todos, también Lorca, es la niña, la joven muerta, por lo que significa, ¿no? Por lo que simboliza. Simboliza, pues, cómo la edad lo trunca todo y simboliza también cómo la muerte se apodera de lo más sagrado que es la juventud, y es lo inexplicable. De muchos poemas, Juan Ramón, en su primera fase, sobre todo, a este motivo. Dice, una niña va entre las tumbas, ven los contrastes. Contrastes vida, muerte. Este caso con niña. Dice, violetas y azules bajo lo verde. De su casa a otra. Cuidado ya aquí, ¿De su casa? ¿De qué casa? ¿De la casa de donde vive a otra casa o de una tumba a otra tumba, que es la que se está poniendo Quevedo, ¿no? Con vivir es morir. ¿No está poniendo Juan Ramón Quevedo? Con vivir es morir, ya va anunciando lo que va a decir después, ¿no? Dice, tranquila, deteniéndose abstraída a soñar con su muñeca o a seguir con los ojos una mariposa. En los cristales colgados, fíjese, la fijación en los cristales. Esto también tiene un matiz metaliterario. Cuando Juan Ramón era pequeño, su madre le decía Juanito figuraciones, porque lo que más le gustaba es coger un caleidoscopio, y de eso el caleidoscopio amarillo es uno de sus escritos, y mirar la realidad a través de los cristales diferentes. Entonces parecía una realidad a veces embellecida, muchas veces embellecida, otras veces en todo caso cambiada. Es una gran imagen, una gran metáfora de lo que hace la literatura, que parte de la realidad, pero siempre a través del cristal amarillo, de la propia estética y de la propia creación. Dice, los cristales colgados de yedras de las casas próximas se copian las cruces. Fíjense, la muerte parece vida en el cementerio protestante, porque los católicos no cerramos mucho más los cementerios, sobre todo los católicos españoles. Bueno, enterrábamos en las iglesias, también los europeos, en las iglesias, luego ya un poco en el exterior, pero siempre cerrado porque es el camposanto, el recinto cerrado, el que nos da miedo. Pero fíjense, aquí está abierto y parece vida, porque no está cerrado. Pero cuidado, que dice que en las casas próximas se copian las cruces, la fresca paz cobijada por la espesura que hermana en una misma sombra casa y tumba. Ahí está la clave. Sin embargo, el camposanto refleja la vida, pero también la vida lleva interna, íncita en la propia muerte. Ya digo que es Quevedo. Dice, los pajarillos de ahora vuelan de la cruz. Fíjese ese sentimiento del presente, porque esto es un diario, un libro de viajes, un diario. Dice, los pajarillos de ahora, este momento presente, vuelan de la cruz a la ventana. Claro, ¿veis? Y el pájaro muchas veces es el escritor, porque es el gran símbolo desde los cisnes y toda una tradición del pájaro, es el que canta, es el poeta. Dice que vuelan de la cruz a la ventana, es decir, del cementerio a la casa, en ese vaivén siempre de vida y muerte, tan tranquilos entre los vivos como la niña en las colinas entre los muertos. ¿Ven? Entonces, ¿por qué surge este poema? ¿Cómo se entiende ese poema? Ese poema sin una realidad de un tipo determinado de enterramiento, un enterramiento que no es el usual enterramiento católico, no se entiende. Es decir, ahí está, como yo decía, no explícitamente, pero sí implícitamente en la cultura protestante y la visión de un español ante la cultura protestante. Bueno, progresivamente se va poniendo más crítico y más duro Juan Ramón con esa visión del otro, y así aparece, porque es lo que le choca a él refleja lo que le choca. Aparece otro poema más adelante que es Banquete,
Dice, banquete de pastores unitarios y pastoras en el Hotel Somerset. Salida, larga fila recta, en un anuncio malo de ropa hecha. Al final, la mujer del último furgón, pastor, deja tras su modesta sensualidad la estela chillona de una gran alcachofa roja de trapo que lleva sobre el tope del traje negro como la luz de la cola de un tren. Bueno, aquí está caricaturizando, ¿eh? Ya. La metáfora básica sobre la que establece el poema, es el poema en prosa, ¿no? Es igualar a la fila de clérigos y sus mujeres, de pastores, para ello dice pastoras. Claro, es lo que le extraña, como decía, porque aquí no se entendía en una cultura católica que hubiera pastoras. Es evidente, yo recuerdo, y recordarán algunos compañeros nuestros que conocían a un profesor de Marburg, que bueno, un chico nuestro fue a trabajar allí a la universidad, fue de becario, y le preguntó un profesor mayor alemán, ¿no? ¿Y tu padre qué es? Dice, mi padre es pastor. Dice, clérigo, muy bien. Dice, no, de las cabras. Eso es absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque, claro, cada uno mira desde su cultura. El otro dijo pastor y no creía que tenía que... Eso es verdad, ¿eh? No creía que tenía que aclarar. Y, sin embargo, el profesor lo recibió como parte de la cultura suya, evidentemente. Pues aquí pasa igual. Aquí hay una visión despectiva, y es igualar pastores y pastoras saliendo de un banquete con un tren. Pero sigue degradando, porque dice salida larga, fila recta, como un anuncio malo de ropa hecha. ¿Ve? Aquí el elemento también de la cultura norteamericana del momento que a él le llama la atención, todo lo comercial. Entonces, no solo hay una metáfora, sino metáfora sobre metáfora, supermetáfora, como la llamaba Lope, las metáforas sobre metáforas, ¿no? A él eso le parece también como los escaparates de entonces con los distintos maniquíes uno detrás de otro. Otra vez la teatralización, ¿no es? La cosificación de las personas al fin y al cabo. Porque dice en un anuncio malo, de ropa hecha. Hay que entenderlo también, en 1916 la ropa no se compraba en España así tanto como ropa hecha, sino se mandaba a hacer a las costureras, ¿ves? Siempre la perspectiva de una cultura muy diferente. Y al final pues ya es la degradación de lo que para él es más extraño, que es la pastora. Claro, porque aquí, bueno, amantes de los curas, compañeras, sobrinas, amas, pero pastora. En la cultura católica eso no. Entonces dice, al final la mujer del último furgón, pastor deja tras su modesta sensualidad la estela chillona de una gran alcachofa y se va a fijar ahora en la indumentaria. Por eso la relación y la coherencia con esa otra metáfora de los maniquíes y la ropa hecha. Y bueno, le llama mucho la atención el sombrero colorido sobre el traje negro y dice como la luz de cola de un tren, claro. ¿Ven cómo cierra con la misma metáfora? Ya se va poniendo, como digo, con una visión caricaturesca hasta cierto punto de lo que entiende. Y cada vez más, en el siguiente poema, en el poema Filadelfia, dice, sitúa en un lugar y dice, una iglesia pequeña e indigna de esta piedra verdosa, blanducha, viscosa y desagradable como jabón malo que por aquí tanto usan. Es pintar una iglesia con esa descripción es altamente negativo. Además, es una descripción climática en climas negativo, hasta llegar a decir como jabón malo, que por aquí tanto usan, y sucia y desconchada, y como tirada a la basura, descompuesto. Más todavía, con roturas y estallidos, el desconcierto de colores crudos de las vidrieras de loros y de lagartos celestiales. La visión que tiene es muy negativa desde un punto de vista externo. Todavía no ha entrado en la iglesia, todavía está pintando el exterior. Pero es una visión muy, muy negativa. Se fija siempre en las vidrieras, para él, por lo que he dicho, porque para él es siempre signo de lo que puede ser hermoso por su simbología. Y sin embargo aquí, ¿qué reflejan las vidrieras? Loros y lagartos celestiales, que son precisamente lo que en nuestras vidrieras pues no son animales que pudieran aparecer. Y dice, a la puerta en un cartel torcido, rechinante y descolgado, está el cartel, fíjate, pone, se vende o alquila, 78 por 92 pies, Samuel Lewis,
razón edificio de compra y venta de fincas. Es decir, pone el cartel, pero un cartel de venta. Implícitamente también está indicando Juan Ramón que no se considera el edificio de la iglesia, en la cultura esa que no es la que él tiene, un bien patrimonial en absoluto. Nosotros, las iglesias, por la tradición, pues son bienes patrimoniales. Sin embargo, aquí se vende, se alquila, está desconchada, sin cuidado, porque no se considera ese bien patrimonial. Y seguimos. Yo tengo que presentar aquí la visión de los poetas, y la visión de los poetas, de los protestantes y de estos poetas es esta, es la que hay. Es que yo no puedo inventar lo que no hay, ¿no? Dice, un imitador de Billy Sunday. Bueno, quiero decir antes que hablar un poquito de Billy Sunday, que fue un jugador profesional de béisbol absolutamente popular en los años 1880 y después el evangelista americano más célebre de las primeras décadas del siglo XX. Él, que llevaba una vida bastante, bueno, de jugador con muchísimo éxito, de béisbol, se convirtió en Chicago por casualidad, ir con bastantes cervezas, porque lo ponen así, ¿no? Ir por la calle y escuchar un sermón callejero. Entonces comenzó a reunirse con las personas que habían lanzado el sermón y él se convirtió y comenzó a predicar en iglesias y creó la Asociación Cristiana de Jóvenes, o ayudó a fomentar la Asociación Cristiana de Jóvenes. Incluso llegó a rechazar un contrato muy, muy jugoso como jugador profesional de béisbol para servir como asistente en esa asociación, pues con un sueldo mínimo o sin sueldo, ¿no? Él visitaba a los enfermos, asistía a las personas que estaban deprimidas y querían suicidarse, pero sobre todo también iba a los salones donde se celebraban fiestas para invitar a las reuniones evangelistas. Preparó, por ejemplo, una campaña famosísima en Nueva York en el 17 y bueno, reunió para hacer esta campaña a músicos, a ayudantes que animaban a las personas a asistir. Y el estilo de este predicador se caracterizaba por predicar en el momento que él consideraba propicio. Salía y hacía en la plataforma, pues corría de un extremo a otro, incluso destruía sillas para enfatizar parte de su mensaje. Muchos imitaron estos gestos exagerados, pero lo que es verdad es que la audiencia le respondía y miles de personas lo siguieron. Bueno, yo me pongo en la cabeza claro, nosotros en 1916 vamos a Estados Unidos y nos encontramos en una iglesia y escuchamos y vemos sin entender inglés a un predicador con este tipo de predicación. Claro, Juan Ramón se quedaba estupefacto, absolutamente estupefacto, porque venía de una cultura, ya digo, diferente. Y dice, Billy Sunday, el terrible predicador, desde el principio no es positivo a este tipo de predicación, no se atreve a venir a esta ciudad de incrédulos, a Nueva York. Iría el año después, porque el diario es de 1916 y en el 17 es cuando este predicador hizo una campaña importante. Dice, pero tiene discípulos de una fuerza relativa. Así, ese pastor, Ray Petty, de la Iglesia Anabaptista de Washington Square, he aquí dos de sus anuncios. Y lo que hace Juan Ramón en el poema, porque está escribiendo poema, y esto es de una grandísima novedad, es de una novedad muy grande, lo que pasa es que ya él ha conocido, aunque no ha participado activamente en la vanguardia, pero sí la conocía perfectamente, pues ha visto que los cuadros cubistas, por ejemplo, se llenaban no solo de, bueno, pues las imágenes pintadas a la manera tradicional, sino que con la técnica del collage se introducían elementos diferentes, texturas diferentes, cuánto papel de periódico, cuánta copa de vino, cuánto trozo de elementos que en esencia no se consideraban artísticos, que forman parte de lo artístico, de la obra de arte. Igual pasa en la poesía. Juan Ramón nunca es un cubista stricto sensu, pero sí tiene esa capacidad de ruptura y de introducir en los territorios de la lírica pues elementos que en principio parecen ajenos, como por ejemplo esos anuncios
que él ha copiado de lo que ve. Que en principio pone en inglés, pero luego, claro, pone la traducción también detrás, que es la que vamos a leer. Dice, es decir, crisis del Cristo. Recital de órgano a las 7:45 de la tarde, sermón a las 8 de la tarde, funciones especiales el domingo por la noche. Y luego lo del reverendo, Rey Petty. Temas, abril, 2, Cristo y la caterva, 9, Cristo y el cobarde, 16, Cristo y la cruz, 23, Cristo y la conquista, 30, Cristo y la corona. Música extraordinaria, buen canto, bienvenido seas. Claro, para él, esto es algo absolutamente excepcional. Pero está trabajando también aquí en el texto, se trabaja con metáforas, que en la segunda parte del texto también se va a ver. Cualquier persona ajena, como nosotros, que no sabemos que Sunday era y esta iglesia tenía como pastor importantísimo a un jugador de béisbol, que había sido un jugador de béisbol y siguió siendo jugador de béisbol al principio, pues no entendemos algunas veces, si no sabemos lo que es, no entendemos la siguiente parte del texto, cuando dice anuncio en Sportsman, Baseball Sermons, y empieza a poner como si fuera un anuncio de deportes, pero un anuncio para el sermón, pero en clave deportiva, Dice sermones de béisbol, los domingos por la noche a las 8. Mayo 14, el pala en aprieto. Mayo 21, golpe sacrificado. Mayo 28, se suspende el juego a causa de la oscuridad. Ahora, ¿no ven la metáfora? Se está utilizando el lenguaje deportivo en clave religiosa. Pero el texto no se entiende en absoluto sin el contexto. En este caso, sin conocer a los protagonistas de estos textos. Es verdad que también Juan Ramón, lo que le llama la atención es ese mundo en el que, ya digo, lo que aparentemente no forma parte de la estética, de la poesía, puede también hacerse en un determinado momento poesía. Él critica esto porque le extraña que, por ejemplo, el léxico deportivo, el tipo de anuncios, incluso publicados en una revista deportiva, sean realmente anuncios para llamar a un sermón. Eso le extraña muchísimo y lo calca, pero él es avanzadísimo cuando en su propio poema él está poniendo y reproduciendo este anuncio, que es un anuncio no poético, haciendo uno de los libros más importantes de la poesía del siglo XX, en el diario de un poeta recién casado. Bueno, sigue diciendo, es noche de primavera, la plaza verde, el cielo un poco dorado aún del día caliente, ¿ven el contraste? Ahora, otra vez, visto desde él mismo, y polvoriento la luna como un pájaro de luz, de árbol a árbol, aire húmedo de los surtidores desflecados por el viento fuerte y grato. Parece la plaza el gran patio de una casa de vecinos. En los bancos gente sórdida, que duerme en fraternal desahogo. Borrachos, borrachos, borrachos hablando con niños, con la luna, con quien pasa. De MacDougall Alley vienen musiquillas y gritos de la gente que se ve bailar en las casas abiertas. La iglesia también está de par en par. La iglesia también está en ese mundo, en esa baraúnda de sonidos, en esa baraúnda desorganizada, porque él nunca aparece con una organización estética de lo que está viendo en el momento. Ahí también está la iglesia. Entran en ella los gritos de los niños y salen de ella gritos del pastor semiterrible, que sin cuello se desgañita en su sermón, sudor y gestos de frontón. ¿Ve? Para él es un sermón de frontón, porque la pelota va, la pelota viene y con golpes, ¿no? ¿Veis? Absolutamente extraña para la perspectiva católica. El siguiente texto va en la misma línea. Y bueno, ya no me paro mucho a verlo, pero el último poema del diario de un poeta recién casado reúne un poco el espíritu juanramoniano al enfrentarse a esa ciudad, o a esas ciudades, porque no solo fue Washington, Nueva York, Filadelfia, Boston, y dice, cristales morados, vuelve a los cristales.
Dice, cristales morados y muselinas blancas. Cristales morados son como una ejecutoria de hidalguía. ¿Ve? Él siempre desde la postura de español, un español hidalgo, mirando lo que puede embellecer la realidad, que son esos cristales. Hay muchos en Boston y algunos en New York, por el barrio viejo de Washington Square, tan grato, tan acogedor, tan silencioso. En la ciudad ceja especialmente esos cristales bellos perduran y se cuidan con un altivo celo egoísta. Son de la época colonial. ¿Ve? La huella colonial para él es la huella que ha dejado más belleza. Lo está viendo desde él. En su fabricación se emplearon sustancias que con el sol de los años han ido tornándolos del color de la amatista, del pensamiento, de la violeta. Parece que por ello se viese entre las dulces muselinas blancas de sus mismas casas en paz el alma fina y noble de aquellos días de plata y oro, verdaderos, sin sonido material. Como las flores y las piedras que antes dije, los hay que tienen casi imperceptible el tono y hay que hacer habilidades para vérselo. Otros lo dan vagamente cuando los pasa el sol, las tardes de ocaso puro en las muselinas blancas sus hermanas. Otros, en fin, son ya morados del todo, podridos de nobleza. Y aquí está la clave. Con ellos sí está mi corazón, América. Como una violeta, una amatista o un pensamiento envuelto en la nieve de las muselinas. Es decir, igual que esos cristales, a veces de época colonial o aprendidos de españoles en su caso, dignifican para él, siempre desde la perspectiva de Juan Ramón, dignifican y embellecen así el propio corazón del poeta cuando escribe el diario de un poeta recién casado, está embelleciendo esa realidad que va a ser la realidad de la nueva civilización que él encuentra y que encuentra realmente poco grata, poco grata. Bueno, ya es la hora, voy a leer rápido, me falta mucho, porque quería leer Juan Ramón, pues quería leer Lorca, pues Lorca es peor en el sentido de que es muchísimo, muchísimo, muchísimo más duro. No solo más duro respecto a la visión de lo que es esa cultura protestante, sino también de la propia. Y el poema, por ejemplo, Nacimiento de Cristo, que revela un portal de Belén a la manera surrealista, es terrible, pero también en Iglesia Abandonada o sobre todo en un poema que a mí me gusta especialmente, un poema que es Navidad en el Jason, que él habla de bueno, pues cómo su propia crisis, una crisis terrible, una crisis personal, es como un río que está a punto de desembocar, como ese río Hudson, que está a punto de desembocar, pero él está también a punto de desembocar en la muerte. Y ahí está todo, implícitamente está un nacimiento y una resurrección de la que duda, y todo el sufrimiento latente. Ese es el poema Navidad en el Jason. Y ya el último que traía, que ya lo leen, es el de Cernuda, que no me da tiempo a llegar, que fíjense cómo escribe, cómo empieza: los protestantes que cubren el mundo de fábricas y en ellas consumen sus vidas productivamente, según parece, cómo se reirían de estas gentes, las gentes mexicanas, ¿no?, que solo cultivan en su pedazo de tierra unas flores, de pie o en cuclillas al borde del camino, ellas envueltas por sus rebozos, ellos cobijados por sus anchos sombreros de paja, un ramillete de rosas o claveles en cada mano y otro de reserva en latas por tierra, aguardan siempre. Es decir, la lentitud del mexicano, la indolencia frente al protestante activo. Son visiones de época, son visiones poéticas, y ya digo, el crítico de literatura lo que ha de hacer es interpretar y marcar y difundir no lo que yo quiero decir o no como yo veo, sino lo que en su momento el escritor, ante unas determinadas circunstancias, también ha dicho. Bueno, me da pena no leer a Lorca, porque Lorca, para la próxima leemos a Lorca. Gracias. ¡Qué calor! Bueno, Maribel, pues muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente, las campanas que anunciaba Juan Ramón Jiménez en su poema Domingo de Ramos son implacables y han sonado varias veces,
y el tiempo que tenemos es el que tenemos, pero bueno, como nos has dado tarea y has podido distribuirla entre los compañeros y los asistentes de esos poemas, que siempre son muy gratos escucharlos, y bueno, sí que es verdad que a los que nos gusta la poesía, pues siempre nos parece poco, pero va a ser tarea para casa, y como esta tarde podréis a lo mejor disfrutar un poquito de las gargantas y de las piscinas, pues podéis también leer esos poemas pendientes de Lorca o de Cernuda que han quedado en el aire. Si hay algún comentario que hacer, alguna pregunta, alguna cuestión que quede pendiente antes de pasar a la siguiente mesa. Parece que no. Yo quiero agradecer de todas maneras dos cosas. Una, el que hayas mencionado a Todorov o a Simone Weil, a quien sumo además a Helmut Kohl, que también desapareció hace unos días. En el caso de Todorov, especialmente por el tema que has tratado y la perspectiva que le has dado, ¿no? Esa visión del otro, ¿no? Y es algo que desde la Fundación pues, tocamos muy de cerca. Esos análisis que Todorov hace del bárbaro, del miedo al otro, quedan además muy patentes en este caso en la literatura. Es una descripción que creo que merece la pena no solamente escuchar, leer, sino analizar, como tú haces estupendamente y como bueno, ya tenemos la experiencia de ediciones anteriores. Entonces, quedémonos con ese mensaje, quedémonos con esos últimos poemas, esas últimas palabras y os deseo buena lectura, no sin antes dar un gran aplauso a la ponente. Muchas gracias.